Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. La cantina de óxido no era un lugar para humanos. Al menos, no para los que querían salir con todos sus órganos. En aquel rincón oscuro del sector Gamma 12, entre vapores de alcohol desconocido y música distorsionada por frecuencias alienígenas, se cocinaban los peores tratos del universo conocido. Diego Hernández, un mecánico terrestre venido a menos, llevaba horas sentado solo en la esquina más apartada, con un vaso de licor negro entre las manos. El sudor le bajaba por la nuca, no por calor, sino por las miradas. Era el único humano en 3 sistemas, y lo sabían. Pero ese trago era especial. Lo había traído de la Tierra. Era fuerte, raro, casi sagrado para algunas razas. Y eso, lo hacía valioso. Entonces entró él. Medía más de 2 metros, con piel gruesa de color cobalto, ojos como carbones encendidos y cicatrices que contaban guerras. Caminaba con lentitud, pero cada paso hacía vibrar el suelo. Se sentó frente a Diego sin pedir permiso. El taburete crujió como si supiera que iba a morir. Humano, dijo, con voz de trueno viejo. ¿Eso es licor terrestre? Diego lo miró. Lento. Cansado. Sí. Y no está a la venta. El alienígena sonrió. Tenía colmillos. Y de cerca, olía a hierro y muerte. ¿Y si te ofrezco algo, irrechazable? Diego se echó hacia atrás, sin dejar el vaso. No necesito piezas. Ni esclavos. Ni armas. No es eso, interrumpió el alien con voz rasposa. Tengo 3 hijas. Te las doy. Las 3. Son tuyas si me das esa botella entera. El vaso quedó suspendido a medio camino. Diego soltó una carcajada que no contagió a nadie. ¿Es un chiste? ¿3 hijas por una botella de licor? El alienígena no sonrió esta vez. Sus ojos se oscurecieron aún más. No puedo mantenerlas. El imperio las busca. Están vivas gracias a mí, pero ya no puedo más. Quiero olvidarlas. Quiero beber hasta perder la memoria. Tú puedes tenerlas. Diego se quedó en silencio. El ruido de la cantina parecía haberse ido. Solo estaban ellos dos, y ese trato imposible flotando como humo. Muéstramelas, dijo finalmente. El alien chasqueó los dedos. Entonces entraron. La primera, de piel bronceada con destellos metálicos, cabello oscuro recogido en una trenza que llegaba hasta los muslos, caminaba como una guerrera entrenada. Su mirada era fuego frío, analítica, lista para matar si hacía falta. Era Kirel. La segunda apareció justo detrás, más baja, ojos rasgados y dorados, con una sonrisa pícara en los labios y 2 cuchillos colgando de sus caderas. Su cuerpo era una promesa peligrosa, envuelta en sedas oscuras y movimiento felino. Era Sara. Y la tercera parecía la más joven. Piel casi translúcida, blanca como la luna, ojos violetas enormes que no parpadeaban. Su cabello flotaba como si el aire temblara a su alrededor. Naeva no caminaba, se deslizaba. Las 3 se detuvieron frente a Diego. Lo miraron. Un silencio extraño se instaló entre ellos. El mundo parecía contener la respiración. Fue Sara quien habló primero. ¿Eres tú, nuestro nuevo padre? Diego tragó saliva. El vaso temblaba en su mano. No por miedo, sino por algo que no entendía. ¿Qué significa eso para ustedes? Kirel levantó una ceja. Protección. Alguien que no nos venda. Alguien que no nos tema. Sara sonrió. Su lengua asomó apenas. O alguien que nos enseñe lo que es el amor humano. Naeva se inclinó hacia él. Olía a frío, a cosas que no existían en la tierra. Papá, susurró. ¿Tienes miedo? Diego los miró. A las 3. Y luego al alienígena que bebía su licor como si quisiera morir. ¿Qué les hiciste? Nada, respondió el padre biológico. Solo intenté convertirlas en armas. Pero ahora quieren ser otra cosa. Tal vez, quieran ser tuyas. Diego se levantó lentamente. No acepto tratos con vidas. Ya lo hiciste, respondió Naeva, con una sonrisa sin labios. Y en ese instante, un temblor sacudió la cantina. Desde el comunicador del alienígena, una voz reptiliana estalló con furia. A todas las unidades, las fugitivas han sido localizadas. Recompensa triple si se entregan vivas. El humano es prescindible. Kirel ya tenía sus puños en alto. Sara afilaba los cuchillos con la lengua.
Naeva simplemente se giró hacia la salida. Diego no sabía aún qué eran. No sabía por qué alguien las había vendido. Pero una cosa estaba clara. Había aceptado el trago. Y ahora, ellas eran suyas. Y nadie se las iba a quitar. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. El motor de la vieja nave chirriaba como una bestia herida mientras se alejaba del planeta gris donde Diego había hecho el trato más extraño de su vida. Las luces parpadeaban, los controles estaban a medias funcionales, y en el compartimiento trasero, ellas lo observaban. Kirel estaba sentada con las piernas cruzadas, el torso desnudo, limpiando un arma improvisada con una concentración que no admitía interrupciones. Cada músculo de su cuerpo estaba esculpido para la guerra. No había duda. Era una criatura hecha para matar. Sara, en cambio, se balanceaba en la hamaca, jugando con una manzana que había robado de la cantina. La mordía sin mirar, pero sus ojos dorados estaban clavados en Diego. Estudiándolo. Provocándolo. Y Naeva, ella simplemente flotaba a pocos centímetros del suelo, con los ojos fijos en la pantalla que mostraba el mapa estelar. No decía una palabra, pero de vez en cuando ladeaba la cabeza como si escuchara una canción que solo ella oía. Diego ajustó el curso y dejó escapar un largo suspiro. No tenía idea de lo que hacía. 3 hijas alienígenas, un imperio detrás, y una nave con más grietas que futuro. Se levantó de su asiento y se dirigió hacia la parte trasera. Las 3 giraron la cabeza al mismo tiempo. Era como si compartieran un instinto. Necesitamos reglas, dijo él, con voz firme. Sara sonrió. ¿Reglas? ¿Cómo en una jaula? No, respondió Diego, caminando lento, firme. Como en una familia. Kirel bufó. Sara se rió. Naeva parpadeó lentamente. No sabemos qué significa eso, dijo Kirel, dejando su arma sobre la mesa metálica. Lo más cercano que tuvimos fue un laboratorio con corrientes eléctricas y estímulos de agresión. ¿Familia es eso? Familia es alguien que se queda, murmuró Diego, deteniéndose frente a ellas. Aunque duela. Aunque todo esté en ruinas. Sara se levantó. Se acercó sin miedo, con pasos suaves, sin apartar los ojos de él. Lo rodeó lentamente, rozándole el brazo con los dedos. ¿Y si te decimos que no queremos ser hijas? Susurró junto a su oído. ¿Qué pasa si nos equivocamos contigo? ¿Y si lo que sentimos no es amor filial? Diego no se movió. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba firme. Entonces tendrán que descubrirlo. Pero mientras estén aquí, están bajo mi protección. ¿Incluso si queremos dormir en tu cama? Preguntó Naeva con una inocencia espeluznante desde el rincón. Kirel se acercó también. Su rostro estaba a centímetros del suyo. Sus ojos eran abismos de batalla. ¿Incluso si somos peligrosas? Preguntó, sin apartar la vista. Diego tragó saliva. Ya lo sé, pero no me voy a ir. Por un momento, no dijeron nada. El silencio era eléctrico. Sara se inclinó hacia él, tan cerca que su aliento cálido le acarició los labios. Entonces quédate, papá. Y lo besó. No fue un beso suave. Fue posesivo, ardiente, como si hubiera estado contenido por años. Cuando terminó, lo miró a los ojos, desafiante, con una mezcla de deseo y caos en la mirada. ¿Qué clase de padre deja que lo besen así? Kirel soltó una risa baja, gutural. Naeva flotó hasta posar sus pies sobre el suelo. Sus ojos brillaban. No nos mires como niñas. Somos más viejas que tú. Hemos matado antes de hablar. Pero tú, dijo Kirel, tocando su pecho con un dedo. Tú haces que queramos hablar primero. Diego se apartó apenas. El control era delgado como una hebra de seda. No sé qué soy para ustedes. Ni lo que quieren que sea. Pero no me vendieron esclavas. Me dieron una responsabilidad. Y no voy a traicionarla. Sara se lamió los labios. No tienes idea de lo que acabas de aceptar, humano. Antes de que pudiera responder, una alarma rompió el silencio. En la pantalla de navegación, una señal apareció. No era imperial. Era algo peor. Rastros de cazadores. No uno. No dos. Una flota completa. Nos encontraron, dijo Kirel, tomando su arma. Sara ya tenía sus cuchillos en mano. Naeva solo susurró algo que congeló la sangre de Diego. Ahora sabrás por qué nos dieron por una botella. La nave vibró. El radar se llenó de puntos rojos. Y Diego,
Aún con el sabor del beso en los labios, entendió que acababa de firmar un pacto con algo más grande que él. Pero no pensaba retroceder. El cielo sobre el planeta olvidado era de un gris venenoso. Lluvia ácida caía en hilos delgados sobre la nave semioculta entre acantilados y árboles torcidos por la radiación. Diego, con el rostro empapado de sudor y el corazón bombeando a un ritmo brutal, terminó de sellar los escudos electromagnéticos de la nave justo a tiempo. Los cazadores descendieron desde el cielo como espectros. Naves negras, silenciosas, sin luces. Eran los Krizan, mercenarios sin alma que no hablaban, no negociaban, solo cazaban objetivos marcados. El padre biológico de las chicas no había exagerado al decir que eran valiosas. O peligrosas. Diego volvió a entrar. La compuerta trasera se cerró con un suspiro metálico. Al otro lado, las 3 chicas ya se habían transformado. Quirel vestía una armadura que parecía crecer directamente de su piel. Las placas oscuras se desplazaban con cada movimiento, como si respiraran con ella. Sostenía una lanza que brillaba con una energía oscura, alimentada por su pulso. Sara se había cubierto el cuerpo con vendas delgadas, dejando al descubierto zonas estratégicas. Su expresión era relajada, casi burlona, pero sus manos jugaban con 4 cuchillos de hoja curvada. Los hacía girar con una destreza que hipnotizaba. Su mirada ardía con hambre. Naeva no tenía armas. Estaba de pie, descalza, con el cabello flotando hacia arriba como si la gravedad no la afectara. Sus pupilas se dilataban y contraían como si observara dimensiones invisibles. Un aura sutil emanaba de su cuerpo, algo frío y antiguo. Diego sintió que respiraba el aire antes de una tormenta. No necesitaban instrucciones. Los Krizan rompieron el cerco de camuflaje y descendieron como enjambres. El primero en entrar fue partido en 2 por Quirel antes de que tocara el suelo. Su lanza se movía como una serpiente cargada de odio. Cada estocada atravesaba armadura, hueso, voluntad. Sara giraba entre los atacantes con movimientos acrobáticos. Uno de los cazadores levantó su rifle, pero no alcanzó a apuntar. Un cuchillo se clavó en su garganta, el siguiente en el ojo, el último entre las costillas. Sara reía mientras bailaba, salpicada de sangre, disfrutando cada segundo como si estuviera tocando música con el filo. Diego había tomado una vieja pistola de plasma. Disparó una vez. Falló. Volvió a disparar. Acertó. El Krizan cayó, pero se levantó. Y entonces Naeva levantó la mano. Los cazadores se detuvieron. Todos. Al mismo tiempo. Diego observó con asombro cómo sus cuerpos empezaban a convulsionar. Algunos caían al suelo y se llevaban las manos a la cabeza. Otros retrocedían, murmurando en lenguas que el traductor de Diego no reconocía. Uno se arrodilló y comenzó a gritar. Los ojos de Naeva brillaban como lunas enloquecidas. «Estoy mostrándoles quiénes somos», susurró. Uno de los cazadores se arrancó el casco. Lloraba sangre. Diego tragó saliva. Su pulso era un tambor desbocado. No sabía si temerles o venerarlas. Cuando el último enemigo cayó, Quirel giró la lanza una vez más y la clavó en el suelo. Sara se limpió los labios con el dorso de la mano. Naeva cerró los ojos. Todo había terminado en menos de 3 minutos. Diego salió de su escondite. Avanzó entre los cuerpos humeantes y desfigurados. Cuando llegó al centro del caos, las 3 lo esperaban. ¿Estás herido?, preguntó Quirel sin rodeos. Solo, confundido, respondió Diego. Sara se acercó y le acomodó el cuello de la camisa. Te lo advertimos. No somos niñas. No somos débiles. No somos humanas. Son algo más, murmuró él, sin saber cómo definirlo. ¿Qué eran esos poderes? ¿Por qué ustedes pueden hacer eso? Quirel levantó la mirada hacia el cielo, como si hablara con algo que ya no estaba allí. Nos crearon para sobrevivir. Nos entrenaron para exterminar. Pero nunca nos enseñaron qué hacer con un corazón que late. Hasta que tú llegaste, agregó Naeva, tomándole la mano, tibia ahora, más humana que nunca. Diego miró sus dedos entrelazados. Luego a Sara, que lo miraba con esa sonrisa cargada de cosas que no sabía cómo procesar. Y finalmente a Quirel, que no sonreía, pero no se apartaba de su lado. ¿Por eso te vendió?, preguntó Diego. ¿Porque ya no podía controlarlas? Sara respondió por ella. Porque nos enamoramos de alguien que no éramos capaces de matar. Las palabras pesaron como hierro en el pecho de Diego. Él no había hecho nada.
Solo les había dado un lugar en su nave. Un nombre. Una palabra. Papá. Pero ahora entendía. Lo que ellas sentían no era una imitación. Era real. Salvaje, profundo, incontrolable. Y peligroso. Quirel puso una mano sobre su hombro. Lo miró a los ojos. No somos tus hijas. Pero tú eres nuestro vínculo con algo que no entendemos. Y eso vale más que cualquier cosa que hayamos tenido. Naeva cerró los ojos, se apoyó en su pecho. Quédate. Sara rozó sus labios con los de él, sin besarlo del todo. O dinos que nos alejemos. Pero no juegues con esto. Diego no respondió. Porque ya era tarde para dudar. Ya eran suyas. Y él también empezaba a pertenecerles. La noche sobre el planeta exiliado era de un silencio antinatural. No había viento, ni criaturas, ni siquiera estrellas visibles por culpa de la atmósfera opaca. El único fuego que ardía era el que Diego había encendido con chatarra y madera pútrida. El crepitar de las llamas era lo único que se escuchaba. Diego estaba sentado cerca del fuego, con una manta sucia sobre los hombros, observando las brasas como si buscaran respuestas en ellas. Pensaba en el beso de Sara, en la mirada de Quirel, en el tacto suave y helado de Naeva. Y por primera vez en años, no tenía una ruta clara, ni un plan, ni siquiera una lógica a la que aferrarse. Lo único que sabía era que ya no podía llamarlas niñas. Sara fue la primera en acercarse. Se sentó a su lado, con una fruta púrpura en la mano, la mordió y dejó que el jugo resbalara por su barbilla. Luego, sin decir palabra, le ofreció la mitad. Diego la aceptó. Sus dedos se rozaron. Un escalofrío. Sara se recostó contra su hombro. ¿Sabes lo que somos, Diego? Murmuró con la voz baja, casi un ronroneo. Sé lo que no son. No son propiedad. No son esclavas. No son juguetes. Eso es noble, pero ingenuo, respondió ella, ladeando el rostro hacia él. Nos criaron para hacer una sola cosa, adaptarnos. Nos entrenaron para aprender los miedos, los placeres, los reflejos de cada especie que tocamos. ¿Y yo qué soy para ustedes? Sara lo miró con intensidad. Luego, bajó la vista a sus labios. Una anomalía. Un error hermoso. Un centro de gravedad que no sabemos cómo evitar. Antes de que él pudiera responder, Naeva apareció como una sombra blanca entre la neblina. Se arrodilló frente a Diego, con los ojos grandes y húmedos. ¿Puedo quedarme esta noche contigo? Su voz era un susurro de cristal. Solo quiero estar cerca, añadió. No me gusta el frío cuando tú estás lejos. Sara no dijo nada. Solo le hizo un gesto con la mano para que se acercara. Naeva se deslizó y se acomodó entre los dos. Apoyó la cabeza en el regazo de Diego y cerró los ojos. Su respiración era lenta, perfecta, como la de alguien que por primera vez se sentía a salvo. Quirel apareció después. No se sentó. Se quedó de pie frente a él, con los brazos cruzados, observando cada detalle. El fuego iluminaba su cuerpo como si estuviera esculpido en cobre fundido. No deberías permitir esto, dijo al fin. Nos estás confundiendo. Yo también estoy confundido, respondió Diego sin moverse. Eso es peor, dijo ella, dando un paso más cerca. Porque los humanos aman con el corazón. Nosotros, lo hacemos con el instinto. ¿Y qué te dice tu instinto? Quirel lo miró, sus pupilas dilatadas por algo más profundo que deseo. Que no debería dejarte solo con ellas. Que yo también quiero ese espacio en tu fuego. En tu cuerpo. En tu mente. Entonces siéntate, dijo él. Quirel dudó por primera vez desde que la conocía. Luego se agachó y se acomodó al otro lado, pegada a su costado. Diego estaba atrapado entre tres cuerpos que no eran humanos pero que vibraban con una necesidad tan pura, tan honesta, que no podía evitar sentir que algo se estaba despertando dentro de él. Algo que había enterrado hace años. No sé qué va a pasar después, dijo él. No sé cuánto tiempo tenemos. Pero si vamos a estar juntos, quiero que sea de verdad. Sara levantó el rostro. ¿Verdad? No nos mientas, Diego. Lo sientes. Lo sabemos. Esto no es una familia. Es una conexión más profunda. Instintiva. Vital. Una manada, murmuró Naeva, medio dormida. Y tú eres el centro. Quirel lo abrazó por la espalda, sin suavidad. Su fuerza era brutal, pero su gesto fue tierno. Apoyó la frente en su nuca, como si marcara territorio. El fuego crepitó más fuerte. El calor ya no era solo de las llamas.
La noche avanzó sin palabras. Diego cerró los ojos por un instante. No estaba soñando. Las sentía. Sus respiraciones, sus pieles diferentes, sus almas complejas, rotas, peligrosas, y a pesar de todo, le pertenecían. Y en el cielo oscuro, algo se movía. La amenaza no había terminado. Los satélites imperiales orbitaban este sistema. Era cuestión de tiempo hasta que el infierno los encontrara de nuevo. Pero por esa noche, por esas horas en las que sus cuerpos se tocaban, en las que tres seres imposibles dormían junto a él como si fueran parte de su alma, nada más importaba. No había guerra. No había cazadores. Solo ellas. Y la certeza de que el amor, el verdadero amor, no siempre viene de lo humano. A veces cae del cielo. A veces te lo entregan por una botella. Y a veces, simplemente, arde. El primer sonido fue un zumbido grave en el cielo, lejano, casi imperceptible. Un murmullo de tormenta, como si el aire recordara que el universo no perdona. Kirel fue la primera en abrir los ojos. Diego aún tenía el brazo envuelto alrededor del cuerpo dormido de Naeva. Sara lo acariciaba con la pierna, murmurando cosas sin sentido en sueños. Pero la tensión que estalló en los músculos de Kirel hizo que el calor de la madrugada desapareciera en un instante. Diego se incorporó de inmediato. ¿Qué sucede? Kirel no respondió. Caminó hasta la salida de la nave, activó el escudo visual y lo desactivó al instante. Ya vienen. Sara se sentó. Su sonrisa se desdibujó. ¿Imperiales? Naves marcadas. Escuadrón negro. Cuerpos de recuperación genética. Naeva se levantó lentamente. Sus ojos ya estaban sin pupilas, diluidos en blanco puro. Diego salió con ellas. El cielo estaba rasgado. No por una, sino por 6 naves que descendían con precisión quirúrgica. Sus luces atravesaban el manto de nubes como lanzas de autoridad. El imperio había llegado, y no venía a negociar. Aterrizaron a menos de 200 metros. De las compuertas bajaron soldados en formación cerrada. Todos vestían armaduras grises, con respiradores integrados, y rifles más avanzados de lo que Diego jamás había visto. Una figura caminaba entre ellos, sin casco, con el rostro tatuado con símbolos de pureza genética. Su voz sonó sin altavoces, pero cada palabra retumbó como una sentencia. Diego Hernández, ciudadano terrestre sin afiliación imperial. Posees propiedad biológica clasificada. 3 unidades de valor genético prioritario. Entrega inmediata. No se permiten apegos emocionales con material de guerra. Tienes 30 segundos. Naeva dio un paso al frente. Kirel la detuvo con una sola mirada. Sara ya estaba temblando, pero no de miedo. De rabia contenida. Diego respiró hondo. Caminó solo hasta quedar a mitad de camino, bajo la luz blanca que lo exponía por completo. No son propiedad. No son unidades. No son cosas. Son libres. El comandante sonrió con la frialdad de un instrumento médico. Eres humano. Limitado. Afectado por feromonas y vínculos primitivos. No entiendes lo que cargan esas criaturas. Yo entiendo una cosa, replicó Diego sin mover un músculo. Que lo que se gana con sangre, con protección y con amor no se entrega como si fuera un trapo. El silencio se volvió hielo. El comandante levantó la mano. Los soldados avanzaron. Diego no se movió. No tenía armas. No tenía escudos. Solo tenía a ellas. Y en ese instante, Sara lo alcanzó. No los toques, le susurró al oído. Déjanos a nosotras. Naeva se deslizó a su otro lado. ¿Quieres que los detengamos, o que los destruyamos? Kirel se colocó frente a él. La lanza brotó de su antebrazo como una extensión natural de su cuerpo. Solo da la orden, Diego. Solo una palabra. Los soldados se detuvieron. El comandante se adelantó. Se quitó el guante y dejó a la vista una mano artificial con filamentos brillantes. De su palma emergió un campo de energía de contención. Apuntó directo a Naeva. Última advertencia. Entonces Diego caminó hasta Kirel. Le quitó la lanza. Su peso era abrumador. Temblaba en sus manos. Y aún así, la levantó. Los imperiales rieron. No con burla, sino con certeza. Como si ya supieran el resultado. Diego arrojó la lanza a sus pies y gritó. Si quieren llevárselas, van a tener que matarme primero. Sara jadeó. Kirel cerró los ojos. Naeva susurró una palabra que hizo que los pájaros cayeran muertos de los árboles.
El comandante dio la orden. El primer disparo no alcanzó a salir. Kirel saltó como un relámpago. Rompió el cuello del soldado antes de que cayera al suelo. Sara apareció entre la formación como una sombra furiosa, arrojando cuchillos que se enterraban con precisión letal. Naeva, de pie entre la bruma, abrió los brazos. Una onda de presión psíquica se expandió como un rugido mudo. Los soldados cayeron de rodillas, gritando, sangrando por los oídos. El comandante intentó escapar. Diego lo detuvo. No con fuerza, con mirada. ¿Ahora me entiendes? El imperial lo estudió, con el rostro herido, arrastrándose. ¿Quién eres? El humano que ellas eligieron. Naeva se arrodilló junto al comandante. Tú querías quitarnos, dijo con dulzura. Ahora verás lo que significa perder. Lo besó en la frente. El comandante se desvaneció como si su alma se apagara. Las naves imperiales huyeron sin recoger cadáveres. Y el planeta, por primera vez, volvió a estar en silencio. Diego se dejó caer sobre el suelo. Sara lo abrazó por la espalda. Kirel se sentó a su lado, con una herida abierta que no parecía importarle. Naeva apoyó la cabeza en su regazo. Te ibas a dejar matar, dijo Kirel, con voz baja. No me iban a quitar lo que es mío. Sara sonrió contra su piel. Ya no eres un simple humano. Naeva lo acarició con ternura. Eres nuestro todo. Y en ese instante, bajo un cielo sin estrellas, entre cenizas y sangre, el amor tomó forma de fuego sagrado. El amanecer se filtraba por las nubes densas, pintando el suelo contaminado de ese mundo olvidado con una luz suave, casi irreal. Después del combate, la tierra aún respiraba violencia, pero el aire tenía otra textura. Ya no era amenaza. Era algo distinto. Algo nuevo. Diego despertó lentamente, con los cuerpos de las tres entrelazados con el suyo. Sara había dormido con su cabeza sobre su pecho, una pierna cruzada sobre las suyas, como si lo marcara con su contacto. Kirel estaba a su lado, cubriéndolo parcialmente con su cuerpo, aún protegiéndolo incluso dormida. Naeva descansaba justo detrás, abrazándolo por la espalda, con su aliento frío rozándole la nuca. No necesitaban palabras. Respiraban juntos. Como uno solo. Diego cerró los ojos por un instante más, solo para escuchar el ritmo de sus corazones alienígenas junto al suyo. Aún no sabía cómo había llegado hasta allí. Un simple mecánico perdido en la galaxia, cargado de deudas y silencios, ahora era el centro del universo para tres mujeres imposibles. Y él, no podía imaginarse en ningún otro lugar. Kirel fue la primera en abrir los ojos. Lo miró en silencio, como si aún no entendiera que él seguía allí, que no se había escapado durante la noche. Luego, con una suavidad que no combinaba con su fuerza, le acarició el rostro. No tienes idea de lo que hiciste, susurró. Me quedé, respondió él sin pensarlo. Sara se estiró como un felino satisfecho, bostezando con gracia. Su mano se deslizó por el abdomen de Diego, jugando con la línea de su torso. Anoche sentí algo, murmuró. Como si hubiera encontrado el lugar que buscaba toda mi vida, sin saber que existía. Eso es lo que se siente cuando dejas de sobrevivir, y empiezas a vivir, dijo él, besándole la frente. Naeva se incorporó y lo miró. Sus ojos estaban limpios, transparentes, como espejos de agua. No había sombra en ellos. Solo calma. Ahora que somos para ti. Diego se sentó, rodeado por ellas. No necesitó pensar. No soy su padre. Nunca lo fui. Ni quiero serlo. Soy su refugio. Su hogar. Su compañero. Sara se rió suavemente. ¿Su amante? Él la miró. Si me aceptan como tal, no solo eso. Quiero ser su todo. Kirel inclinó la cabeza. Entonces prepárate para algo más fuerte que la guerra. Porque lo que sentimos por ti, no tiene límite. Naeva asintió. Su voz era un susurro que tocaba el alma. Nuestro amor no conoce medida. Ni especie. Ni ley. Te elegimos. Y eso ya no se puede deshacer. Diego se puso de pie. Caminó hasta la entrada de la nave, donde el sol débil comenzaba a abrirse paso. Afuera, el mundo era todavía hostil. Pero algo había cambiado. Las naves imperiales no volverían. No después de lo que vieron. Él se volvió hacia ellas. Eran hermosas. Fuertes. Diferentes. Peligrosas. Perfectas. Vamos a construir algo, dijo con decisión. Este planeta puede ser nuestro. Solo necesitamos trabajarlo, transformarlo.
Ustedes tienen poder. Yo tengo visión. Y juntos. Sara se le acercó y lo besó. Esta vez no hubo provocación. Fue ternura. Compromiso. Kirel puso una mano sobre su pecho. Juntos somos más que una familia. Somos una nueva especie. Naeva entrelazó sus dedos con los de él. Somos hogar. Los meses que siguieron fueron extraños, pero hermosos. Levantaron una estructura entre los árboles retorcidos, combinando la tecnología de la nave con los recursos del planeta. Sara diseñó los sistemas de defensa con trampas que nadie podía detectar. Kirel talló el refugio con sus propias manos, convirtiendo el metal en escudo. Naeva reprogramó el clima local para hacerlo más habitable, usando capacidades que aún ni ella comprendía del todo. Y Diego, entre cables, planos y miradas, construyó un futuro. Las noches se volvieron sagradas. Dormían juntos, sí, pero no como humanos compartiendo espacio. Era algo más animal, más esencial. Se acurrucaban, se tocaban, se susurraban secretos en lenguas antiguas. Hacían el amor sin prisas, sin temor, como si cada caricia fuera una afirmación de que el universo se había equivocado, y ellos estaban corrigiéndolo. Un día, Sara apareció con algo entre las manos. Un pequeño dispositivo que había armado con piezas imperiales. Es un bloqueador de señal genética. Ya no pueden rastrearnos. Nunca más. Kirel regresó con piel de bestias locales, resistente al fuego. Hizo ropas nuevas, símbolos nuevos. Un clan. Naeva, en cambio, simplemente miró el cielo. Y por primera vez en su vida, sonrió sin miedo. Diego se sentó bajo la sombra de un árbol. Las tres se recostaron a su alrededor. Ya no huían. Ya no eran fugitivas. Ahora eran algo más. Un nido. Una historia que nadie podría borrar. Una llama que ardía en medio del olvido. Él no era su dueño. Ni su salvador. Era el que se atrevió a verlas como algo más que armas, más que cuerpos, más que errores del imperio. Y ellas, lo amaban por eso. No había marcha atrás. Solo el infinito. Y un amor capaz de destruir reinos. Un amor que nació en una cantina, por una botella. Y terminó conquistando un planeta entero. Fin.